Yo no quería besar a nadie, entonces sabía que actriz no iba a ser. Y yo necesito que me paguen más porque yo necesito un tratamiento, un psicólogo. Después me botaron de Televen porque estaba empatada con uno de los locutores. Tengo una gana de llorar en este momento, pero no lo voy a hacer. Amables Impertinentes llega a ustedes a nombre de Apple Tower, especialistas en títulos de propiedad y cierres inmobiliarios, construyendo confianza, cerrando sueños. Diluxus, vende tu casa, maximiza tu venta. Dr. Edwin González, para que vivas tu salud y estética con experiencia médica. 305 PR, porque todos tenemos una historia que contar. Era mucho más fácil cuando uno lo dirigía. Tenías un director, tenías una cámara, tenías una gente detrás de tuyo. Esto yo no sé, yo estoy en manos tuyas, lo siento. Y a mí me da mucha risa porque entonces los que ahora hacen canales de YouTube dicen que es mucho más fácil porque lo puedes hacer en tu casa. Sí, mi amor, pero mucho más fácil, pero uno no sabe, no sabe. Lo que pasa es que el que no sabe lo disfruta más, porque no sabe todo los requerimientos que hay detrás de un canal, pero cuando uno viene a hacer televisión, la cosa se pone un poquito ruda. Se supone que uno sabe, se supone que uno sabe. Bueno, tú sabes mucho, mami, tú tienes muchos años de experiencia en la televisión. Enfrente de las cámaras, hija, no detrás de las cámaras. Ah, bueno. A mí, porque tú sabes que siempre me dijeron que yo no iba a estar frente a las cámaras. Entonces, yo traté de todo el tiempo aprender de lo que estaba detrás para cuando me dijeran que no iba a estar más. ¿Por qué no iba a estar en las cámaras? Si es una belleza bueno, ese inteligente. es un cuento muy largo que después lo echaremos, que es el tema de la cicatriz, que tengo una cicatriz en la cara y muchas agencias me dijeron que no. Pero, mami, tú sabes que yo creo que hay que explicarle a la gente eso. ¿Qué? ¿Por qué amables impertinentes? ¿Por qué estamos haciendo esto? Mira, ¿saben cosas difíciles? Y ustedes lo saben que son madres. Trabajar con las hijas. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque mi hija me dijo, mamá, yo creo que no es tan difícil trabajar con las madres. ¿Tú qué piensas, hija? Que estás diciendo una vil mentira. Ya empezamos con las mentiras. Y aquí nos vamos a quitar la cara. Mi mamá quería hacer un podcast. Mi mamá lleva años diciéndome que tenemos que hacer un proyecto juntas porque a la gente nos gusta ver juntas. Pero yo, que sé lo que es trabajar con mi mamá, le sacaba un poquito el cuerpo. Le digo que ella tiene su proyecto, que haga cuando sea grande, que ella le habla a la gente grande. Pero después pensé y dije, es verdad, ¿por qué vamos a trabajar separadas? Si las dos tenemos proyectos en separado y eso lo podemos hacer en cualquier momento. Pero tener a mi mamá aquí vivita y coleando, lúcida, para hacer algo juntas, es el momento. Tengo una gana de llorar en este momento, pero no lo voy a hacer. ¡Ay! Porque, o sea, una persona que yo admiro es a mi hija. La he admirado siempre. Siempre, porque ha sido una gran luchadora. Entonces, bueno, hacer este proyecto sí, porque tenemos historias muy cómicas, hija. Mi hija me cuestiona muchas cosas y yo digo, bueno, hija, trato de justificar, como todas las mamás. Siempre estamos justificando por qué no hicimos esto, por qué no estábamos allí, porque la vida de una mujer es complicada. A uno le exigen tanto. Le exigen que sea buena madre, que seas buena cocinera, que seas buena amante, que seas buena madre, que seas buena todo. Que seas buena profesional. Y de eso quiero que hablemos un poquito porque tú tienes una carrera con un reconocimiento de muchos años y la gente que quizás nos está descubriendo no sabe de dónde salimos. Y yo después tuve mi carrera y he estado también en los medios y bueno, hemos construido unas carreras chéveres, nos sentimos las dos muy satisfechas de lo que hemos logrado hasta ahora, pero nadie sabe o algunos no sabían que además éramos familia. Porque usábamos apellidos distintos. Tú eres Leda Santo Domingo y yo soy Verónica Raskin. Y eso tiene una razón y eso me da una rabia. Yo era Leda Santo Domingo en Venezuela, una profesional, ahorita tengo, no sé, 40 y pico años de experiencia. En Venezuela me conocen mucho y también trabajé en Estados Unidos, pero yo siempre he estado muy orgullosa de mi apellido y de ser Leda Santo Domingo. Y resulta que mi hija no se ponía el apellido, por supuesto, porque no le toca. No cabía, era muy largo, mami. En las planillas, cuando uno venía en los aviones antes, uno tenía que llenar una planilla de inmigración. El Santo Domingo junto con el Raskin no cabe. Entonces, pero además había otra razón. Explica tu razón, hija. No, yo quiero que antes de que, más allá de decir que obviamente uno quiere lograr sus propias cosas y logros sin un apellido por detrás,
y el apellido de mi mamá pesaba, pues yo decidí hacer mis cosas. Pero yo quiero que la gente sepa un poco cómo comenzó todo esto, por qué las dos nos hemos dedicado al periodismo y a los medios. Y en tu caso te quería preguntar, porque yo me acuerdo de los álbumes que uno tenía en la casa, que uno revisaba, y habían unas fotos ahí que uno no entendía qué hacía una gente en las tablas, por ejemplo. Entonces, ¿tú alguna vez hiciste teatro en el colegio? ¿Quisiste alguna vez ser actriz? De toda la vida he querido hacer de todo. Mira, el asunto, sí, me gustaba el teatro, me encantaba el teatro, pero cuando yo me casé muy joven, mami, yo me casé a los 18 años, y estando embarazada de tu hermanito, yo hice teatro. ¿Viste? Teatro para niños, siempre relacionado con eso de, bueno, me distraigo yo, pero también distraigo a mi hijo. Entonces, mi hijo, estando embarazada, hice teatro ¿Viste? infantil. O sea, que alguna vez quizás hubieses querido antes del periodismo ser actriz, ¿o no? Se me dio lo de periodismo porque tengo 2 hermanos periodistas. Y entonces por ahí se me viene la cosa y me gustaba escribir. Entonces, bueno, lo del periodismo me viene por allí, porque me gusta escribir, me gusta comunicarme, me gusta hablarle a la gente, me gusta hablar. Pero tú sabes que la gente hoy en día está como buscando un propósito en la vida. ¿Tú lo tenías claro cuando descubriste, yo voy a ser esta periodista que cuenta historias? O sea, ¿cuándo crees tú que te cayó la locha de que este es mi propósito? No te cae a los 18 años, mi amor. No, por a los supuesto. 16, no te cae. Además, tú estás con muchas cosas pasando al mismo tiempo. O sea, yo me casé a esa edad, 18, con el único novio que tuve, que era tu papá. Tuve 2 años de noviazgo, había que casarse. Aburrida, pero después me vengué. No, yo y sé, de eso yo vamos sé, a hablar pero mucho a lo largo de este espacio. Pero es importante también que la gente, antes de caer en esto, ¿por qué estamos haciendo este programa, hija? Bueno, precisamente para contar un poco las historias, contar esos vínculos tan difícil que es el de las madres e hijas, pero tú y yo, a pesar de las dificultades que hemos podido tener, porque no vamos a decir que, ay, todo ha sido color de rosa, maravilloso. No, pero siempre hemos manejado las situaciones con humor, amor, respeto, conversación, comunicación. Entonces, cuando a veces vemos otros vínculos de otras madres e hijas que se odian, que no se hablan. Yo no puedo entender eso, mami. Es como que, wow, ¿y cómo así? Y la gente cuando nos ve rumbeando juntas, celebrando, echando bromas, es como que disfrutan mucho y yo he sentido como que añoran un poco por qué yo no puedo tener esa relación con mi mamá. Entonces es el ser queremos más cerca que quizás tienes en tu vida. compartir nuestras historias. Exacto. Y si podemos inspirar a otras personas a perdonar, a no guardar rencores y a pasear muchos de los temas que vamos a estar hablando, pues yo creo que con eso nos damos por pagada. Mira, esto es una terapia familiar. A mí me encanta, es que a mamá no le encanta a su hija, ¿no? Estar con ella para arriba y para abajo. Yo me acuerdo, y voy a saltarme la otra historia que me preguntaste de por qué me cayó la locha. ¿Cuál quieres primera? No, bueno, yo quería que la gente primero nos conozcan y después ok. hablemos del propósito y de todo lo que tiene que ver con el podcast. Ok, entonces, bueno, ¿cuándo te cayó la locha de que querías ser periodista? Vengo de una familia de periodistas, de una familia de escritores. A mí me encantaba escribir y desde el liceo de aplicación empezamos a hacer, yo me gradué del liceo de aplicación, empezamos a hacer cosas que tenían que ver con la escritura y con el periodismo. Después quería estar en la radio, hice unos programas que también, un programa que se llamaba Dulce Despertar, mi primera inclusión en la radio. ¿Por qué? Para despertar a los niñitos en la mañana, porque les costaba despertarse. Entonces, yo grababa los programas para la estación de radio, que era radiodifusora, y al mismo tiempo esos programitas los ponía en la casa para que mis niñitos se despertaran con música. Eso es un poco. Y ahí entro a la radio, entré a la televisión, pero no era mi intención entrar a la televisión. Yo escribía para Semana y para Resumen, 2 medios impresos. Pero un amigo me dijo, tú eres buenísima para televisión, vamos a meterte como chica del tiempo. Y chica del tiempo, nada que ver, eso no me gustaba, nada de dar el tiempo, imagínate. Pero entré y por una casualidad hubo una emergencia, me mandaron a cubrir una historia y así empezó mi vida en el periodismo, todavía sin graduarme. ¿Y te gustaba? ¿Te gustaba estar frente a las cámaras? Me encantaba comunicar, me encantaba informar, me encantaba escribir. Pero eso era lo mío, escribir. Te gustaba mucho escribir y contar esa historia. Y hay algo que la gente no sabe. Y hace poco vi en una revista que me encantó, porque estabas en la portada de una revista como Hípica. Yo tengo trauma de ir al hipódromo contigo a buscar los datos del 5 y 6. No, porque es que una vez me llevaste y no solo el olor que es espantoso, sino que además se desbocó. No, pero se desbocó un caballo y empezó a echar espuma, le dio un ataque epiléptico y yo sufrí. Y yo dije, no me traigan más para esto. Yo estaba chiquita. Mami. Yo tenía como 6 años, mami. Sí, Ese fue como
un recuerdo de esos traumáticos que dije, no me gusta eso. No te gustaban los caballos. No, pero mira, no me gustaban en ese momento por eso, pero Ok. no, los caballos me encantan, pero bueno, esa experiencia marcó como... estar en televisión Y te vi en significa... la revista, ¿por qué salías en esa revista? Porque para mí es el asunto de la televisión y el asunto de escribir es ser creativo. Se dio la situación en la cual mi papá era un hípico empedernido, hípico, él hacía su cuadrito 5 y 6 en Venezuela, ¿se acuerdan? Entonces mi papá un día me dijo, hija, sería bien bueno que algún día te metieras en este mundo porque ahí no hay mujeres. Y dije, ay, mi amor, por supuesto. Y fui a una entrevista por casualidad de un jinete que le había pasado algo, entonces era noticia. Y empecé entonces a cubrir el espacio hípico donde no había mujeres. Imagínate, a las 5 o 6 de la mañana a ir a buscar los datos. Se convirtió en un espacio de mucha sintonía porque era el cuadrito de la semana. Qué Los datos maravilla. de la semana. Y por eso, hija, terminaste conmigo en el hipódromo. Exactamente. Pero eso es de las cositas que hacía diferente. A mí Claro, me porque encantaba estamos hacer- hablando de los comienzos. Ah, ok. En el caso mío, bueno, yo no sabía que iba a estar en los medios. Sí, no, yo quería, pero no No, porque yo tú quería eras ser conmigo, es que maestra. tú eras buenísima para la televisión también. Pero no, yo la verdad, yo sufría de mucho miedo escénico. Yo siempre fui muy tímida, aunque no parezca, y mis tíos digan lo contrario. Y yo descubrí que me gustaba esto de la televisión con una amiga que era actriz, ¿te acuerdas? Ajá. En Los Ángeles. Ah, Entonces ella era actriz, yo la acompañé a los castings y me empezó como a llamar la atención, pero entonces yo le escribía guiones a ella. Ah, ¿viste que te Fíjate, gustaba escribir también? Me gustaba escribir guiones, Fíjate. obras de teatro y dirigirlas. Me Ay, encantaba. Porque yo no me visualizaba por temas de autoestima, por temas de que no, la que está frente a la pantalla es mi mamá, qué Claro. sé yo. Entonces, no, yo me visualizaba como maestra, como eso, dirigiendo, otras cosas. Pero bueno, se dio la oportunidad de, bueno, aparte que yo no quería besar a nadie, entonces sabía que actriz no iba a ser, porque hay que besar a alguien, ¿no? Ay, mami, pero esa es No, rica. después cambié de opinión, pero en ese momento no. Ahora quiero besar a muchos y no puedo. No, mentira. Pero bueno, lo cierto es Quiero que... besar. Niña. Pero entonces, a mi esposo, ¿no? Ok. Qué aburrido. Aburrida. No. Lo que pasa es que después se dio el casting del Club Disney. Ajá. Y cuando yo vi el Club Disney, dije, eso sí lo puedo hacer, ahí no hay ¿Dónde que besar. descubriste eso, mami? Bueno, El Club mami, en la Disney. pantalla, o sea, obviamente, la televisión estaba ahí y cuando estrenaron el Club Disney hicieron muchísima promoción y uno veía a esa gente sonriendo en todas las montañas rusas. Eso Y lo bueno, quería yo tú. me aventuré, bueno, no, a ti te avisaron, y tú dijiste, no, mi hija no quiere eso, ella se va a graduar del colegio y después es que puede hacer televisión. Y cuando tú me lo contaste, tú me dijiste, ay, a ti te llamaron para ese programa. Y yo, mamá, ¿por qué? Ay, bueno, no, tú te tienes que graduar. Entonces, bueno, Qué fastidio. ajá, como que no le diste mucha importancia. Y entonces después a los 8 meses te volvieron a decir, porque iban a salir de una de las animadoras, y fue cuando me llamaron, me dijo, pero yo no te voy a llevar. Ve a ver, eso en la campiña, 6 de la tarde, Ah, no porque sé. estaba quién sabe en qué cuántas cosas. Acuérdate que yo hacía alerta, era No, complicado. mami, eso no, tú no podías hacer nada de eso, jamás. Ok, bueno. Entonces, pero yo me fui. Eso es como, yo siempre he dicho que eso ha sido una buena lección para las personas y los adolescentes. Cuando realmente quieren hacer algo, uno no los debería tener que arrear. Tú sabes que algo de verdad lo quieren hacer Ah, y es está su bien. pasión cuando deciden ellos mismos llevarse. ¿Sabes? Y tú te montaste en un taxi y te Me fuiste. fui en un Qué taxi a la maravilla. campiña y hice mi casting a los 16 años cuando en mi vida había hecho un casting y una niña que sufre de miedo escénico. O sea, una gente loca. Yo dije, ve, había que tener ese salto de valentía. Que yo sigo que a mí me marca un poco esos saltos de valentía porque más chiquita audicioné para ser cheerleader del colegio cuando yo no era atleta, no era flexible y quedé entre las 7 de miles. Y fue un salto de valentía de yo quiero esto, yo creo en mí y hago lo que tengo que hacer, hago el trabajo, hago la disciplina y lo logro. Y eso para mí ha sido como un camino en mi carrera de dar el salto de fe para saber que puedo lograr las cosas aún no estando al 100% preparada, aún no creyendo que tengo todas las herramientas que necesito para hacer algo. A veces hay que simplemente ser como valiente Mami, y y ahí seguir ya- esa pasión, esa esa llama que te dice, dale. Tú hablaste de una cicatriz, hija. Ya ahí tenías la cicatriz. Claro, A los 16 años. claro, lo que pasa es que ahí eso es importantísimo. Cuando yo hice ese casting, yo estaba súper insegura porque además estaba contra muchos de los modelos del momento.
Y recuerdo que había una maquilladora de RCTV que la amo, es mi madre. Yo le digo, Xiomara Ovalles, que hoy en día es llegó a ser jefa del Hola, departamento. Xiomara. Xiomara me maquilló, yo le dije que no, yo no voy a quedar, yo no sé qué, esa gente es muy bella. Y ella me sentó en la silla y me dijo, ¿qué? No seas gafa, ven para acá. Esa cicatriz se maquilla. Y me maquilló esa cicatriz como nadie en la vida. Y cuando yo me vi en la cámara, mami, y me vi la cicatriz completamente borrada, era así como que me empoderó. Era otra Verónica y sentí una fuerza que no había sentido antes, que yo digo que esa seguridad que yo logré ahí fue el empujón que hizo que yo poco a poco fuera venciendo el miedo y me diera la seguridad para estar frente a la cámara y ganarme mi casting del Club Disney. Pero además, hija, hay una cosa que quizás tenemos un poquito en común y es el hecho de que uno hace cosas distintas. Y yo me acuerdo lo que tú me contaste que hiciste en ese casting. Bueno, porque todos tenían muchos comerciales encima y decían, hola, yo soy Carlos Hernández. Tengo 100 comerciales, soy la imagen de las cosas más importantes. He hecho, no sé, 200 novelas. Y yo, ¿qué voy a decir si yo no he hecho nada? Pero era fan del Club Disney. Era fan de todo lo que tenía que ver con Disney. Me había montado en todas esas montañas rusas y había visto las películas y era fan de Mary Poppins. Entonces me dio por cantar, bailar. Empecé súper califragilisticoespialidoso y mi película preferida y Blancanieves. Y, o sea, fue como un acelere que le metí y eso es lo que ellos necesitan, una gente que sea fanática de Disney y hablaba inglés. Ahí te iba a decir, hablaba inglés. Y hablaba inglés eso y es empecé a importante. hablar inglés y yo creo que, y la más, los que elegían eran gringos. Entonces todo eso, yo digo, bueno, cuando es para ti, ni que te quites, porque toda esa gente me podían haber dado 3 vueltas y fue el elemento diferente. Todos los castings fueron Siempre. iguales y de repente salió esta Rolue loca que llamó la atención. Siempre yo en la televisión, y es algo que me encanta decirle a la gente que está entrando y que le interesa este mundo, ser diferente o ser tú. No es ser diferente, es ser tú. Auténtico. En el caso mío era, bueno, no quiero quitarte tu historia porque tu historia es maravillosa, pero es eso, era ser un poquito diferente, pero con ¿Qué fue el conocimiento. elemento diferente en tu caso? Por eso te lo pregunto. El caso diferente era hablarle a la gente desde el corazón. Uno de los programas grandes, yo era reportera antes, pero que me marcó acá fue hacer Alerta. Y Alerta tú tenías que ser una persona que sintiera, que se metiera en el problema, que escuchara a la gente. Pero tú venías, mami, de un bagaje de Estados Unidos, Claro. de ser reportera, de también hacer radio allá. Ancla también. Ancla, o sea, esos pasos, la reportera no siempre llega a Ancla. No. Entonces, ¿por qué crees tú que te dan esas oportunidades? ¿Cómo Porque las alcanzaste? hacía las cosas diferentes. Yo no te puedo decir, mi amor, en este momento, mira, yo hice esto para que se diera. No, no, no. Yo era yo. Yo era yo. Y siempre buscas como pensar fuera de Era la yo. caja. Era yo. Y siempre trataba de hacer las cosas como yo pensaba. Y entonces quizás el loco está ahí, el loco diferente es lo que hace que, con respecto a lo loco, yo soy un poco loca, es hacer las cosas diferentes o es pensar como piensa la gente en la calle. Es como que estar abierta a la vida y eso es lo que me permitió a mí, pues, comunicarme con las personas. Tú sabes que yo siempre digo que la gente nace con un don. Ujú. Entonces tú dirías que ese es tu don, poder conectar con la gente y de repente conectar con esa historia, esa alma y esa locura que es buena, que te hace hacer las cosas diferentes a como lo está establecido. Sí, de alguna manera sí. Bueno, y eso puede traerte problemas porque eres diferente y entonces en tu propia casa te pueden cuestionar, mamá, no seas tan diferente. Puedes ser un poquito como una mamá normal. ¿Te acuerdas que me Claro, decías? pero no vamos a hablar todavía de eso. De las Es- mamás normales. No, mami, vamos O a hablar de la anormales. carrera. Estamos hablando de las carreras y por eso te tengo que atajar, porque lo que quiero es que la gente conozca de dónde salimos, por qué estamos en los medios Ok, y mamá. cómo después justamente mencionabas Alerta, que fue un programa en donde, bueno, yo creo que la palabra riesgo se queda chiquita. Ahí empezaste a asumir muchos riesgos y no solo en ser diferente, sino en los problemitas que te metías, en destapar muchas ollas, en ser la voz de muchas personas que no tenían voces. Y digo todo esto porque además recibías muchas críticas, porque cuando un árbol está dando muchos frutos y mucha atención, obviamente todo el mundo dirige la mirada para allá y no le vas a gustar a todo el mundo. Pero ¿cómo recibiste tú esos momentos de riesgo? ¿Cuáles dirías tú que fueron los peores para ti? Porque yo te puedo decir cuáles programas yo recuerdo, pero quiero que tú me digas cuáles fueron esos momentos de riesgo que tú has asumido
en tu carrera en general, pero obviamente en Alerta? No te puedo tener que hacerte una lista, hija, pero fíjate, mucha gente le daba mucho miedo y me lo han dicho. ¿No te daba miedo ir a las cárceles? No me daba miedo a las cárceles, porque la gente presa está buscando que uno sea ese puente que lo comunica desde Con la el oscuridad exterior. a la luz. ¿Sí? Entonces uno era como un poquito esa luz de esa persona que no tenía voz, que no tenía esperanza. Entonces para mí, yo nunca, jamás en una cárcel me sentí presa ni asustada. ¿Y Yo los sentía, delincuentes que estaban fuera de la calle? en la calle era más difícil. Claro, Ahí porque yo sí me podría acuerdo que ser. tú entrevistaste a unos tipos que te enseñaban cómo ellos se robaban los carros. Bueno, en Petare, por ejemplo, en Petare, que es una ciudad en Venezuela, en Caracas, bastante fuerte, yo me acuerdo que nosotros nos metimos muy, muy adentro, donde hoy en día no entran mucha gente, y me protegían. Yo no, ¿tú tienes guardaespaldas? Nunca usé guardaespaldas. Mi camarógrafo y un luminito, a veces, porque a veces éramos nosotros solitos, dos. Y ahí nos tomábamos las cervecitas del barrio. Mira que viene la gente. Ahí yo aprendí con los malandros. Con Y los no te malandros que son juzgaban, seres humanos. y no te juzgaban por quizás alcahuetear a ese malandro, a ese preso, ese fue Yo el que soy mató periodista. a mi hijo. Yo soy No. periodista. Yo no soy juez. Yo no soy abogado. Yo soy periodista. Tú me cuentas tu historia y yo la traslado. La gente que haga su juicio. Si me criticaban por algo era porque siempre andaba muy fea, ¿ok? Siempre andaba con una braga, yo no me maquillaba, yo no usaba zarcillo. Incluso una vez, en una ocasión, uno de mis jefes me dijo, quítate eso que te estás guindando, quítate, acomódate. Entonces, mi cachucha resolvió el problema de no tener que peinarme. Claro, Entonces, pero esas era las una cosa críticas. ya Y después no me sabía superficial. vestir, pero sí, porque yo no andaba pendiente de eso, hija. Y después, entonces, bueno, sí, la braga para mí le resolvió al canal todos los problemas que podía tener, porque no me vestía, ¿no? Bueno, sobre todo cuando estabas metida en esas En la andanzas. candela. Después sí Pero, me acomodé un poquito más. ajá, ¿y cómo te afectó a ti a nivel personal? Porque yo a veces decía, mi mamá nunca buscó un psicólogo. Ajá. Después de, por ejemplo, las sectas satánicas, Sí. de todo lo que fue, bueno, el Banco Latino que fue después porque fue en el programa en exclusiva, Venevisión. del el aborto, del mal de Stambito, o sea, yo sé que tú salías muy afectada y de hecho, por eso yo siempre decía, no, yo no quiero hacer lo que hace mi mamá, porque llegaba como que, o sea, te desarmabas una vez que llegabas a la casa. No sé si te vi llorando ahí, sé que llorabas mucho frente a las cámaras y yo era así como que me daba como caspa eso, pues como que, ay, no. Pero en esa época no se hablaba de la salud mental. Pero obviamente yo siento que tú necesitabas un psicólogo. No, mami, sí se hablaba de la salud mental, pero no de la salud mental de los periodistas, ¿ok? De los periodistas, porque se supone que es un trabajo muy elitesco, muy sabroso. Mira, hubo un momento, hija, que yo dije, voy a renunciar, ¿ok? Porque era mucho. Y llegar a mi casa, como tú dices, ver lo que estaba pasando en la calle con las pandillas, con la prostitución infantil, con el tráfico. Yo decía, yo tengo que estar más en mi casa. Yo tengo que estar más en mi casa. Y hablé con mis jefes y yo necesito que me paguen más porque yo necesito un tratamiento, un psicólogo. Y entonces, bueno, pedí ganar como ganaba en esa época, que era Caridad Canelón, que era la que más ganaba $500,000 de bolívares, que era un realero, y pues no me lo dieron. Y Y como te no me lo fuiste dieron, pa' me fui para el otro Venevisión. canal que me dieron eso y más. Bueno, sí, Claro. hija, es complicado, pero vuelvo y te digo, estamos las dos aquí. Tú me estás hablando como hija, aunque yo quiero que tú hables de tu carrera también, viendo todo esto de tu mamá, que estaba metida en cosas que a ti no te gustaban. Tú no ibas a ser periodista. Para nada. ¿Y entonces? Bueno, el Club Disney me acercó mucho a la parte de entrevistar a personas y Ok. me encantaba entrevistar a los actores. Particularmente tengo a uno que era Vicente Tepedino, Ajá. que era un amor y me pareció que cuando conocía a la persona detrás del actor y ya no los idealizaba como antes, me gustaba mucho, a pesar de que yo crecí frente a todos los estudios de televisión, yo me paseaba de la Radio Rochela a las telenovelas, y a, por ejemplo, cuando hicieron la serie de Menudo que fue Quiero Ser, o sea, tenerlos ahí, eso para mí fue como una bendición, pero era como que yo quería ser parte de eso, pero no me veía cómo, porque no sentía que podía lo de actuar. Entonces, cuando descubrí lo de las entrevistas, me gustó, bueno, y la animación como tal, me encantó, pero tú sabes que en Venezuela hay algo, que para ser animadora de televisión, tú tienes que pasar por las filas del Miss Venezuela. Entonces, eso lo Oh, intentamos. ok. Pero bueno, vamos a decir que fracasé. ¿Por qué? Bueno, tú te estabas divorciando en esa época. Ok. Y aunque a ok. mí no es que me estaba pegando mucho, pero ajá,
Fue una excusa perfecta para decir es que no, esto es mucho para mí. Mucho para mí era que le tenía terror a Osmel Sousa, que venía al casting, que yo no me sentía que ya había rebajado. O sea, yo pesaba 55 kilos y querían que pesara 50, que me tenía que quitar 5. Pero tú eras alta, hija. Y tú yo vas a ver soy con un alta. palito. No, pero yo no sé por qué. Y yo dije, yo no me voy a rebajar 5 kilos más. Y me puse rebelde y no me veía en eso de ser tan postiza y tan tiesa como suelen ser las misas y más de esa época en la que yo estaba, que todavía no había llegado Alicia Machado. Ese año ya venía Alicia Machado, así que menos mal que no competí contra ella porque ella era una tipa totalmente espontánea, que fue lo que le hizo La ganar. diferencia. Y fue la Right. diferencia. ¿Quién sabe si eso es lo que yo tenía que haber hecho? Pero en ese momento realmente no lo tenía. Y yo dije, bueno, me va a tocar para ser animadora de televisión y para poder entrevistar a la gente que yo quiero, pero en farándula, en la música, estudiar comunicación social. Ajá. Entonces me tomé el camino largo. Ya yo había estudiado publicidad mientras estaba haciendo el Club Disney, pude bandear las dos cosas. Después trabajé en Telcel porque quería un trabajo normal. Yo quería tener una vida normal de adolescente que pudiera rumbear con un horario de 9 a 5 de la tarde. Pero después, incluso en Telcel, tuve un techo que solo si eras licenciada podías llegar a ser Ah, gerente. ¿viste? Había que graduarse, mija. Entonces eso me abrió la ventana de querer estudiar comunicación social para finalmente no solo agarrar las herramientas, porque ya yo estaba en cámara, ya yo estaba haciendo entrevistas, sino también la posibilidad de aprender la parte de atrás. De hecho, ya tenía el título de publicidad y entonces fue cuando dije, bueno, voy a irme por audiovisual para aprender a hacer películas. Todo eso me gustaba, siempre me ha gustado la parte de producción, dirigir, todo eso, pero bueno, y así fue que llegué a ser periodista y después se me dio la oportunidad de, bueno, cuando me regreso de Estados Unidos, No, pero fuiste a visitarme, mami. no, bueno, Esa yo fui parte. allá, yo fui a visitarte, Miguel Sierralta me ofreció un trabajo, Ajá. entrevisté a grandes personalidades, yo no quería porque yo estaba contenta con que iba a estudiar comunicación y iba a seguir siendo gerente de la telefonía celular, Sí. gran cosa, ¿no? Bueno, lo cierto es que no, mi destino estaba en volver a la televisión. Sierra Alta me pidió la segunda porque la animadora le había renunciado ese día y venía un evento muy grande, tenía muchas entrevistas pautadas con grandes celebridades, Gloria Estefan, Carlos Vives, Thalía, Emilio Estefan, y me dijo, por favor, si no te gusta, no importa, renuncia. Pero ayúdame. Bueno, hice maravillosas entrevistas ese día, me encantó lo que hice, yo dije, quiero hacer esto, fui a Venezuela, renuncié y me vine a vivir a Miami con este trabajo que se llamaba Salsa Review, que fue una maravilla, me dio la oportunidad de entrevistar a todas las celebridades, la pasé muy bien, no gané tanta plata, pero cuando estás haciendo lo que te gusta, eso no importa tanto. Sí, que lo que digo, estábamos hablando de eso, hija, es que a veces uno dice, ¿por qué tú? ¿Por qué te tocó? Porque no le tuviste miedo cuando el tren pasó. El tren pasó y tú te montaste, porque has podido decir, con toda aquella timidez que tenías de arte, no, no, yo no me voy a montar, no, no, eso no es para mí, no, no, no. O claro, no, ya se te había porque, pasado. porque además te toca mudarte de un país, dejar el trabajo, dejar todo lo que habías establecido por asumir ese salto de fe que yo lo llamo, esa aventura. Hay que ser un poco arriesgado. Yo soy Sí. paracaidista y tú sabes que eso ha ayudado a dar esos saltos que, ¿sabes qué? Va a ser mejor de lo que yo me imagino. Sí. Y Y además siempre uno pone como el riesgo, ajá, ¿qué es lo que voy a perder? Nada. Venezuela siempre iba a en estar. ese momento, hija? Uy, tenía como 18, 19, no, 20, No, no, 20 no, años no. ya. Un poquito más de 20. No, 20, 100%. 20 años Ok, tenía. Yo me vine de Venezuela después de estar en Radio Caracas, en Alerta, después en Venevisión. Venevisión, en Exclusiva, donde, como les decía antes, fue como que no puedo seguir trabajando en tantas cosas tan duras, déjame relajarme un poquito. Entonces, Bueno, Joaquín Riviera Ya en va. vacaciones, le bajan 2 a los temas y te querían poner a hacer cosas vacacionales amor. y tú dijiste, no. No, es que no fue así, hija. Lo que pasa es que cuando ellos le dicen, puedes tener, Leda está saliendo de Radio Caracas, ellos inmediatamente buscaron la manera de comunicarse a través de otra persona. ¿Por qué? Porque los ratings míos eran demasiado altos y la competencia con Marta Rodríguez Miranda, que era que tenía Claro, pero reportaje, mami, era muy dura. Pero Ya va. cuando tú entras en Venevisión, cuando Ajá. decides salir, acuérdate por qué fue. No, yo les digo, yo me voy a venir para acá con la condición de que yo tenga un programa más ligero del que tenía en Y no Alerta. fue así. Jamás, jamás. Primero y principal que me engavetaron por un buen rato, ¿ok? Eso sí. Me engavetaron,
porque bueno, lo que querían era sacarme de Radio Caracas, o sea, que ya yo no tuviera esa competencia, que era una competencia muy dura. En Radio Caracas nosotros, en Alerta, nosotros competíamos con Mis Universo, con Mis Venezuela. O sea, eran programas muy duros, muy fuertes y de mucho rating. Bueno, me voy para En Exclusiva, donde no, Venevisión, donde no necesariamente hice programas ligeros. Al contrario, siguieron siendo programas muy duros y después que terminé allí, Ajá, ¿y por qué terminaste ahí? Eso es lo que estoy diciendo. ¿por qué terminé yéndome? Porque, mami, yo Porque lo recuerdo, mismo. no, yo recuerdo que vinieron las vacaciones. Ay, Y me a mandaron ti- a hacer programas ligeros y nada que Eso ver. fue lo que estaba Ah, diciendo. ok, Te ok. pusieron a hacer puros programas de, vamos, vacacionales, y tú, esto no es lo mío. Y era porque venía un periodo vacacional. Y Claro, tú claro. sentiste, no, me van a sacar, me están cambiando mi formato. ¿Sabes Pero eso qué? después de Me voy 3. yo antes que me voten. Siempre ha sido así. Y No, no, te no, hija, llegó que- una oportunidad en Univisión. En Telemundo, Telemundo. Fíjate tú lo que pasa, es así. Todo tiene un ciclo, todo tiene un tiempo. Entonces tú estás, como en el programa de Alerta, un tiempo. Después en Exclusiva, que hicimos programas extraordinarios, un tiempo. Llega junio, julio, agosto, que es, bajan la sintonía y hacen otro tipo de programas. Entonces que se hace Salserín, que si Los Menudos, programas en Y vivo. fue un éxito. Como programas en vivo con un show, en espectáculo, en Chacaíto. y Popular, Sabana Grande. Sábado Sensacional. Popular, pero esa no era lo mío. Ahí sí tienes razón, ya. Eso no era lo mío. Entonces se dio la oportunidad, varias cosas. Divorcio. Me ofrecen en Telemundo una posición y fue como perfecto, porque era como, este es el momento de despegar. Bueno, yo voy a contar la parte de este lado. Ok, De mi este amor. lado, tú te fuiste a ver el contrato, nos Ajá. ubicaste a mi hermano, a mí y a mi papá. Ok, déjenlos listos, que cuando ya yo esté lista, vengo por ti. Y vengo por ti fue que te me apareciste en un cumpleaños y prácticamente al día siguiente firmaron el divorcio tú y mi papá, porque lejos de llevártelo, pues vino la separación. Ojo, no Esa hay separación trauma. venía- no hay No, trauma, venía esa ya de separación tenía rato. rato. Lo que pasa es que, bueno, fue un cortocircuito obviamente para mi papá porque él no estaba esperando que él no se iba a ir contigo a esa nueva vida. Ok. Pero bueno, ya ese era un lío de ustedes de pareja, que ese no es mi peo, como no fue dicen. cortocircuito. No fue cortocircuito. No, él le dio un Teníamos año- cortocircuito. Tenemos un año separándonos, hija, y eso ella lo sabe muy bien. Pero eso no importa, eso es el problema de pareja. ya está. Exacto, ese es su El asunto problema. es que, sí, un diciembre, claro, quien tiene un cuento, un diciembre que yo me tocó hacer el arbolito sola, porque los niñitos ya estaban grandes, cada quien tenía un plan más divertido que quedarse haciendo el arbolito, y yo me hice el arbolito con la señora que me ayudaba en la casa, tomándome un whisky, y dije, este es el último arbolito que hago sola. Porque tu papá Bueno, estaba en otra. No Tu estamos papá estaba en hablando otra. de relaciones madre-hija, pero Bueno, ustedes no, saben que estamos todas hablando- las historias tienen dos puntos Exacto, de pero vista. esta es la- Mi mamá tiene una agenda extremadamente ocupada. Entonces ponte que tú tenías unos 15 años, una fiestas de gaitas así, guau, 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 la rumba. Ella decía, no, hoy vamos a montar el arbolito. Y como es cuando ella dice, yo decía, pero ¿qué te pasa? Hoy nadie puede. Entonces lo voy a montar yo sola. Mira qué drama, Dios. Es así, era dramática. Entonces, ¿Verdad? ella no es que negociábamos cuándo se iba a montar el arbolito como en mi casa. Veamos la agenda de todo el mundo en la casa. ¿Y terminamos para- montándolo solita No, o no lo la montó tú? montamos todo. Ok, chévere. Pero yo acuerdo con los de la casa que todos tenemos agenda y todos somos adultos. Y entonces decidimos. En tu caso era cuando podía, cuando te nacía y No, cuando mami, quería. cuando llegaba el 19 de diciembre, tú no habías montado el arbolito, Bueno. porque todo el mundo estaba ocupado. Y dice, bueno, el árbol se monta, pero no importa, hija. No, Eso no, es parte así, de- esas son eso las es parte cosas, de la los historia. chistes internos de Eso es nosotras. parte de la historia. Que ella cuenta una versión y nosotros, y que, mamá, ese día yo tenía tremenda rumba, ¿cómo iba a montar el Y arbolito? tu papá también. Bueno, y él también, ¿cuál es el problema? Todos tenemos derecho a tener rumba. Y Una tú no rumba en la querías. cual yo no Y mi participaba. mamá que andaba trabajando con los presos, la cosa y tal. tragedia. Ella ese día se quería tomar un whisky en la casa y montar el arbolito. Y mi papá lo que quería era agarrar calle. Entonces, bueno, todos Oye, somos qué chévere, humanos. mira, esas son las cosas que yo digo. Los hombres terminan siendo defendidos por todo el mundo. No, y uno es la pero- mala de la partida. Oye, el pobrecito hombre. No, porque él No, quería lo que tomar pasa es trago. que yo hoy en día que soy mamá, entiendo un poquito más y veo la historia como más abierta Ok. y hay que ver the big picture, como que uno no puede ser tan individual en el que yo hoy quiero montar el arbolito y No, todo el no mundo era tiene así. que alinearse, pero no te estoy criticando, te estoy diciendo que pudo haber sido algo Pudo así. haber sido, pero no fue así. Pero en todo Pero no caso, importa, en todo caso, volvamos a la volvemos al carrera. tema, volvamos al tipo de la Continuaste carrera. tu carrera en Estados Unidos. No, entonces me fui, hija, me dieron un contrato muy bueno. Ahí tengo el contrato, te lo voy a enseñar porque es una cosa que hace 27 años, esos salarios,
Hoy en día pueden ser que, pero esos salarios que yo, por lo cual me llevaron, ¿por qué tú te fuiste de en exclusiva? Porque me estaba Porque me divorciando pagaron y porque me pagaron una pelotota. bola de billete. Y me fui. Entonces, no es fácil tampoco. Porque tú te vas, dejas a tus hijos que son grandes y que cada quien tiene, como dices tú, tiene sus planes, su carrera, sus agendas. Y tú dices, bueno, me voy. ¿Quién se quiere venir? No se vinieron en ese momento, después se vinieron. Chévere. Pero al principio en la carrera, hija, allá, era como empezar. Era como empezar otra vez, porque no tienes los contactos, no tienes los amigos, no tienes la familia, tienes el trabajo, pero estás solo. Eso fue muy duro. Muy Sí. duro para mí haber dejado toda una cosa que era una estructura familiar. Pero era, en ese momento empieza como la segunda etapa de mi vida. Y fue bien lindo porque era, bueno, échale pichón sola, porque los hijos estaban acá, ya grandes, el marido se quedó, que no me importó, pero estaba sola. No tenía mis Sí. hermanas, no tenía mi familia, no tenía mi estructura, no tenía mi trabajo, ni mis amigos. Y empecé otra vez, hija. Y a Sí. veces se empieza, y esos son de los sacrificios que uno dice que hay que ser. Ay, sí, pero que sacrificada, tenías un sueldote, tenías una casa, pero todo me lo dieron. Pero eso no es suficiente. Claro, pero en ese momento mucha gente diría, wow, y se fue y dejó a los hijos. Pero Y Dios no, no, grande. no, ya estábamos grandes, ya estábamos grandes. Yo creo que todos tomamos la decisión maduramente, Claro. pero mi mamá siempre dice que ella se divorció antes de que nosotros, o sea, tú te divorciaste de No, nosotros. cuando hablamos del nido Antes, vacío, claro, yo después. digo, no, aquí no hubo nido vacío. Yo Tú me me fui fui desde antes el que ellos plumero. se fueran, sí. Y yo desde el plumero. Yo Pero no bueno, desde ese el es nido. otro programa, cuando hablemos del nido vacío. Pero bueno, volviendo después, nada, tuviste una gran carrera aquí en Estados Unidos, seguiste aquí, ya no volviste más a Venezuela hasta que te obstinaste, estuviste en Chicago una cantidad de años como la periodista senior, la Ajá. reportera senior, y después decidiste crear tu empresa. Digo porque creo que hay que acelerar qué es lo Claro. que estás haciendo ya en la actualidad. Pero que fue- mira, no es solamente de mí. ¿Y tú, mi amor? No, bueno, yo después de Sierra Alta regresé a Venezuela, me dediqué a hacer muchos morning show. Después me votaron de Televen porque estaba empatada con uno de los locutores. Creo que valió la pena porque era Santiago, no Estaba podíamos. empatada con un locutor. ¿Y quién era él? Eso no me lo Santiago dijiste. Duarte. Bueno, pero sabes que después no quedaron las puertas cerradas. No se Ellos cerraron. más bien me dijeron, porque era una época que estaban buscando productos PNI, que era producciones nacionales independientes para apoyar el talento nacional. Entonces me dijeron, tú no traes un proyecto, crea tu propia empresa. Y fue como todo lo que había aprendido con Sierra Alta de Salsa Review, lo transformé en Son Latinos. Ay, eso fue Y una Son belleza, Latinos ha hija. sido el programa que yo más he querido Ay, qué porque bello. era el programa que fue mi bebé, que lo hice yo, lo escribí yo, casi que lo editaba, pero después, por supuesto, teníamos maravillosos editores, pero, ¿sabes? Te hacías tu guión como te enseñaron en la universidad y me dio la oportunidad de hacer lo que me gustaba. Ya no lindo. entrevistas cortas que te dan 3 minutos, sino entrevistar a los grandes leyendas de la música latina en sus casas. Entonces imagínate, es como que, ¿cuál es tu programa soñado? Yo lo diseñé, lo propuse, me lo compraron y lo pude ejecutar Eso es lo con máximo, más de ¿eh? 250 entrevistas que para mí me nutrieron muchísimo. Después pude combinarlo con la maternidad. Ya yo iba lista a renunciar y mi jefe en paz descanse me dijo, ay, pero si la maternidad es lo más normal, a mí me gustan las mujeres embarazadas. A mí me Qué parece que te linda. vas a ver linda con tu barriga. Entonces, Qué bueno, belleza, mami. guapié con mi barriga en las entrevistas, viajes, trocha, amamantando, un poquito de todo, pero cuando estás haciendo lo que te gusta, Eso es. todo es llevadero. Que eso es algo que después lo hablaremos, pero ese balance que tú me enseñaste que se podía hacer entre la maternidad, ser mamá, ser profesional, ser esposa, no es fácil. Tú me lo dijiste como que si eso era soplar y hacer botella, pero sí se puede lograr. No es fácil, hija, porque siempre hay como una especie de sentimiento de culpa. Yo debería, porque no estuve, porque no me ocurrió. Porque a las mujeres se nos exige demasiado, hija. A las Pero mujeres... se nos exige o nos exigimos nosotras mismas. Bueno, es verdad. Nos lo exigimos nosotros, pero es así como que siempre hay como un señalamiento. Tiene que ser la perfecta mamá, y ahí volvemos al principio, la perfecta profesional, la perfecta esposa, la perfecta, y además está estar perfecta. Entonces, pero yo claro, creo que eso es de tu signo, mami.
¿El Virgo? El Virgo es perfeccionista y tú me lo has No. inculcado y yo cada día No, quiero mami. ser menos de eso. No, mami. No, es verdad. pero, Uno tiene que ser feliz, no soy no, perfecta. pero era feliz, mami, era feliz, pero siempre, ¿por qué no pude? ¿Por qué no hice? Pero por eso, porque la sociedad te pone muchas presiones como mujer. ¿Cuándo fui muy feliz? Todo el tiempo. Muy feliz porque era el momento, era vivir. Hoy en día, hija, que tengo 71 años, bueno, ya yo estoy retirada. Ahora mi hija me pone a trabajar. Me va a decir que no, que fuimos las dos. Sí, es verdad. Vamos a trabajar, vamos a hacer un proyecto bello juntas. Pero que queremos disfrutar. Ya más o menos conocieron un poco de lo que somos, lo que hemos hecho. Dos mujeres trabajadoras, que nos encanta nuestra profesión, que por eso no podemos abandonarla en sus distintas dimensiones, porque a ti también te ha tocado escuchar ahora historias y transformarla en unos maravillosos libros cuando eres ghostwriter, de contar la historia de otras personas con su voz, pero nunca aparece tu nombre, porque, bueno, quizás ese no es el reconocimiento que estamos buscando. No estoy buscando eso, pero voy a lo tuyo. Tú te convertiste en escritora porque también te gustaba mucho. Bueno, escritora, contaste las historias de ser mamá, que en eso no somos iguales. A mí me gustó ser mamá, pero no era como mi prioridad. ¿Tú sabes? Sí, no. No Para era mi mí, prioridad. Yo salí de estado, cónchale, ahora voy a ser mamá. Y claro, vengo de una familia donde tengo 11 hermanos, que mi mamá era una maravillosa mamá. Entonces, claro, la tradición es yo voy a ser mamá. Pero no era mi prioridad, como yo sí lo veía para ti, hija. sí. Para mí era una gran responsabilidad. Cuidado y si estaba entre mis propósitos más que la propia carrera. Fíjate tú. Sin embargo, sé que lo otro es importante. También de eso seguro vamos a hablar más adelante. Pero no, la parte de la escritura fue por añadidura. Siempre lo tenía. Como te digo, cuando hice Son Latinos me tocó escribir mis guiones y después como que enseñarle mi forma a mi productora, que se convirtió en mi otra yo porque lo hacía casi que mejor que yo y yo era feliz porque había agarrado como mi estilo. Sin embargo, yo diseñaba mis entrevistas, entonces más bien el guión estaba adaptado a lo que ya yo había prediseñado. Y después en el programa que hice aquí, no en inglés, pero con Xfinity Latino, ellos me contratan para ser la ancla de un segmento de familia, Imagínate. para la familia. Exacto, ese es otro proyecto. Y lo cómico fue que el escritor, yo le daba algunas ideas y él me decía, tú sabes que yo creo que este segmento lo deberías de escribir tú, porque yo ni soy papá ni soy mujer. Y el tema es de la maternidad. Es todo que tiene que ver con las mamás y los consejos de mamá. ¿Cómo yo voy a escribir Mami, eso? te saltaste una cosa ahí que me parece importantísima que lo digas. O sea, tú trabajaste en un programa que lo hiciste tú, en un Sí. espacio que estaba ¿dónde? Porque la gente no sé si lo va a entender. Son Latinos fue Televen. Ajá, eso y está bien. después me retiré para terminar de graduarme, ser mamá y todo esto, y me llegó una oportunidad en Globovisión, que era el Ajá. canal, como decir, un CNN. Era el canal de la oposición de noticias de Venezuela. Y en Globovisión me llegó la oportunidad de hacer un programa que se llamaba Mujeres en Todo, con Ajá. Alba Cecilia y con Marisabel Párraga, y ahí tuvimos luz verde. Cada una tenía su segmento y hacía ese segmento lo que quería, pero nosotras éramos las productoras. Ajá. Cada quien tenía que pautar, buscar las imágenes de apoyo, hacer su agenda. O sea, productora de Entonces, todo. pero teníamos después una productora que nos ayudaba en el estudio. Vienes tú primero, después viene este segmento, o sea, coordinar todo, ¿no? Y así también me llegó esa oportunidad de producir, de hacer mis propios guiones. O sea, por eso te digo, siempre he tenido mucho control del contenido que Es he lo estado, máximo. porque tú me dijiste que eso era muy importante. Escribir. Entonces, sí, lo cuido mucho porque definitivamente te da como una naturalidad, porque estás utilizando tus palabras, Total, estás diciendo lo que total. tú quieres, estás diciendo tus ideas. Entonces, bueno, cuando me llegó lo de Para la Familia, que ya después, bueno, me salté de que tuve que emigrar, me vine a Estados Unidos, había dejado todo lo que había hecho en Globovisión, y entonces iba a hacer mi propio proyecto, pero me surge este casting. Bueno, hice un proyecto, llegó a la preventa, pero después no lo compraron, o sea, porque lo cambiaron a bolívares y era en dólares. Entonces dije, mañana tengo que salir a ese casting, hice casting, quedé en Xfinity, y entonces empecé como ancla. Y resulta que después, no, tú vas a escribir, y aquí es buenísimo, porque aquí todos los roles están divididos. Y te los Entonces pagan te los todos pagan separadito. diferente. Entonces ya tenía 2 trabajos. Era la escritora y fue como luz verde porque además tenía que escribirlo en inglés y español porque todos los que producían el show eran americanos. Imagínate. Sin embargo, el programa se hacía en español. Un poco loco, pero funcionó. Y de ahí me dieron la oportunidad después de ser la ancla del mismo espacio, pero seguía escribiendo. Ahora ancla del show completo más el segmento.
Entonces, bueno, son cosas que, como dices tú, vas demostrando y para mí es como jugar. Es un juguete nuevo y toda la parte creativa que uno va desarrollando, pero entonces había muchas columnas que quedaron a un lado. No, esto es muy espiritual. No, esto es muy la parte psicológica. No podemos tocar la parte psicológica de los niños. Entonces Ay, me quedaron muchas cosas guardadas, Ajá. engavetadas. Y en la pandemia, mi hija me pidió que yo le diera todos mis consejos de maternidad, y yo dije, yo tengo que escribir un libro y dejárselo a ella Claro. para que sepa cómo va a criar sus hijos, porque yo voy a ser abuela, alcahueta. Ajá. Entonces, bueno, así nació el libro. No le he dado como muchos bombos y platillos porque ya yo había logrado el objetivo de dejar plasmado lo que yo quería dejar en el libro. Lo hice demasiado rápido, lo hice en 2 meses, cosa que me arrepiento. Yo creo que me he debido tomar mi tiempo y dedicarle mucho más, pero ahí es donde aprendí lo de mejor hecho que perfecto. Ok. Que a veces hay que lanzarse y después ya habrá chance de corregirlo, de volverlo a pulir, de hacerlo en inglés, qué sé yo. Pero por lo menos ya lo hiciste, porque uno nunca sabe si mañana te mueres. Entonces lo hice. Y así más o menos este experimento que estamos haciendo del podcast. Estamos haciendo, yo le dije, hija, mira, yo de podcast no sé nada. Yo tengo un post, yo publico en Instagram y me encanta porque tengo una relación directa con la gente, porque hablo de las columnas que yo tengo en mi libro y es chévere, ¿no? Pero podcast, mamá, no sé. Mamá, es que hay que ser natural. Yo siempre he sido natural. Bueno, no, pero no pongas la voz engolada. Pero yo no tengo la voz engolada. Así soy yo. Vas bien, Bueno, vas bien. No se engolado. entonces, No está el personaje de además, Lema Santo ya les Domingo. digo, amigas, ustedes que nos están escuchando, esto es un proyecto hermoso, es una terapia. Las dos vamos a crecer y tú también con nosotros, porque trabajar con las hijas no es fácil. No, para nada. Después. ¿Y con las hijas o con la mamá? De hecho, nuestro segundo episodio va a ser justamente de eso. ¿Cómo es que dijimos? Amor y odio. Relación madre-hija. Es una relación. Son vínculos mira, que curan, donde hay vínculos que pleito hieren. seguro. Así decían las psicólogas. Que es una relación donde hay pleito seguro. Hay amor seguro. También. Pero, Hay amor seguro. mami, no puede no. Bueno, es que mami, es increíble. Yo estuve investigando de este tema. Sí. Y yo iba a decir, no, claro, si eres la mamá, ¿cómo no va a haber amor? Porque es que existen unas mamás que son narcisistas o que son tóxicas, que ni siquiera querían tener tantos hijos, que ellas son el centro de la atención y que Sí. tienen una cantidad de trastornos que hacen que sean malas mamás. Entonces también hay malas mamás y también hay muchas cosas que desconocemos de la maternidad, de la mujer, Mira, de esa somos de relación. especialistas porque yo no sé de eso. No, de eso es la idea, que cuando tengamos temas que no sean solo de anécdotas de nosotras, como este primer episodio, tenemos que tener especialistas que nos guíen. Porque una cosa es lo que yo he leído, lo que he experimentado, lo que hemos vivido tú y yo, y otras son historias que vemos afuera que son bien feas. Ay, pero Y fíjate, vamos a tratar de dar las herramientas para que la gente no solo lo entienda, sino que traten de superarlo. lo traten de superar, porque cuando hablábamos de esto era como que eran terapias que lo que estamos buscando nosotras es crecer, aprender, jamás enseñar, porque bueno, si te enseñamos algo chévere, pero sobre todo es eso, es que en el proceso todas crezcamos Sí, y disfrutamos. sí. Y sin culpa, sin juicio y tratando de sanar. Para mí Sí, la y palabra sin vergüenza. sanación. Y eso sí, esta relación no es normal. Aquí van a descubrir muchas cosas muy atípicas de la relación madre-hija que todavía no se los vamos a enseñar, pero créanme que son atípicas. Porque mi mamá es muy pícara. Ah, ok, sí, bueno, lo que no viví Muy antes. atrevida. Bueno, en todos los sentidos, lo que no viví antes de los 18 lo viví después. Sí. No, y después hay cosas ahí que seguramente te iremos Bueno, sacando amor, tenemos poco que a ir poco. cerrando. Tú eres la que Vamos sabe a de ir esto, ¿qué cerrando, vamos a pero hacer? y que no apagamos la cámara. No, bueno, yo creo que hay que decirle a la gente que Ok. corran la voz. Ok. ¿Ok? Si te está gustando lo que estás viendo, ya nos conocieron, hoy solo era para presentarnos, saber que somos dos comunicadoras sociales venezolanas, que venimos con muchas ganas de conectar con todos ustedes. Suscríbanse, porque ustedes saben que eso es lo que ayuda a que estos canales pues puedan surgir y llegar a la mayor cantidad de personas. Escríbanos correos, síganos en nuestras redes sociales, Leda Santo Domingo en Instagram y Raskin Vero en el Instagram. Y nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, habrá que despedirse, pero de verdad que esto es un proyecto hermoso que, bueno, me pone a trabajar otra vez porque ya yo me había retirado, pero ¿qué No. le hacemos? Todo sea por la Relájate. familia. Y Sí, después relájate. no quiero agua. Pero Quiero esta- otras cosas aquí que Bueno, ya sean veremos. más Gracias, divertidas. gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos pronto. Chao.
es que después de los 12 años, mi hija me empezó a odiar. Yo no sabía nada. Es más, yo no sabía si quería estar embarazada. Las adoramos en la pubertad y es mi enemiga en la adolescencia. Ay, mi hija no le gustaba ni siquiera decir que era mi hija.